No existe otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo, único nombre sobre todo nombre. Hoy quiero anunciarte que Jesucristo viene pronto y la salvación está por medio de Jesucristo. Si abrazás a Jesucristo, estás abrazando al Padre, a Dios, porque el Creador está en Jesucristo. Abrazando a Jesucristo, estás abrazando al Espíritu Santo. Abrazando a Jesucristo, estás abrazando la salvación. Abrazad a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así comenzamos el programa cristiano Jesús es Amor, programa cristiano sin fines de lucro. Hoy predicamos la salvación está por medio de Jesucristo. Aquí por AM 1530, Radio Esencia. Predicador Carlos Horacio Farinas. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Este programa tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. La venida de Jesucristo es tan cierta como el alba mismo. Jesucristo viene pronto, como relámpago desciende en nubes con gran poder y gloria. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, recibimos un cuerpo incorruptible y eterno. El privilegio es para todos aquellos que son obedientes a Jesucristo, para los que comen de la palabra de Jesucristo. Amén. Sabemos que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Jesucristo entregó su vida por el mundo y lo hizo por amor a vos, por amor a mí. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. El Evangelio de Jesucristo no es una religión. Jesucristo está sobre todas las religiones, sobre todas las ideologías, sobre todos los pensamientos, sobre todo el saber, sobre todo conocimiento, sobre toda profesión. Jesucristo es el uno, Jesucristo es el primero, Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria a Jesucristo. Vemos en 1 de Juan 5:20, los apóstoles, después de estar llenos del Espíritu Santo, los apóstoles decían de esta manera: porque sabemos que Jesucristo ha venido y nos dio entendimiento para conocer, para saber al verdadero Dios, conocer al verdadero Dios, y estamos en el verdadero Dios, que es Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Sabemos que Jesucristo ha venido entonces para darnos entendimiento,
para que nosotros los hombres recibiéramos entendimiento, para saber que estamos en el verdadero Dios y el verdadero Dios es Jesucristo, en Jesucristo. Este verdadero Dios se llama Jesucristo. Lo pueden encontrar, este pasaje bíblico, en 1 de Juan 5:20. Por lo tanto, también vemos, por cuanto hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido y hemos creído en el nombre de Jesucristo, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí viene la parte en que muchos se confunden, cuando algunas religiones que te quieren robar la salvación, te dicen todos somos hijos de Dios. Señores, para ser hijo de Dios tenés que primero recibir a Jesucristo, creer en su nombre y ser bautizado. Y entonces ahí nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Jesucristo. Por cuanto hemos recibido a Jesucristo y hemos creído en su nombre, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y lo podemos encontrar en Juan 1:12, este pasaje bíblico, porque sabemos que del momento que somos hechos hijos de Dios, a partir de ahí, a partir de ese momento, habitás bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso, como dice en el Salmo 91:9, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Gloria a Jesucristo. En ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas. Vemos en 2 de Corintios 5:17 y nos dice, de modo que si alguno está en Jesucristo, es decir, de modo que si alguno de nosotros recibimos a Jesucristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pero por eso te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Sabemos que en 1 de Juan 2:24 dice, Jesús mismo en su cuerpo cargó, es decir, cargó en su cuerpo todos nuestros pecados y lo llevó y lo crucificó en el madero, lo llevó a la cruz, todos nuestros pecados. Jesucristo, haciéndose pecador, una persona santa, sublime, un Dios, cargó el pecado. Por eso era necesario que Dios viniera en Jesucristo y estuviera en la persona de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es el 100% de hombre y el 100% de Dios, porque tenía todo Dios en Jesucristo. Por eso es que comencé el programa diciendo, si abrazás a Jesucristo, estás abrazando al Padre. Si abrazás a Jesucristo, estás abrazando al Espíritu Santo. Si abrazás a Jesucristo, estás abrazando la vida eterna. Si ustedes abrazan a Jesucristo, serán salvos todos ustedes y toda su casa y su familia. Gloria a Jesucristo. Amén. Como dice en 1 de Pedro 2:24, Jesús mismo en su cuerpo cargó y llevó nuestros pecados al madero, a la cruz, cargó el pecado del mundo para todo aquel que en Jesucristo crea, que cree en Jesucristo, que recibe en Jesucristo, que recibe a Jesucristo y tiene fe en Jesucristo y es obediente a la palabra de Jesucristo. Aquellos que leen de la palabra de Jesucristo, aquellos que se alimentan de la palabra de Jesucristo, tenga vida eterna y no se pierda, porque la salvación está por medio de Jesucristo. Dice que Jesús cargó en su hombro, en su espalda, todos los pecados y llevó al madero, llevó a la cruz, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, sobre la justicia, cuya herida fuimos sanados por Jesucristo, solo por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén.
Sabemos, como decíamos al principio, todos aquellos que han recibido y han creído en el nombre de Cristo Jesús, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también como vemos en Efesios 2:19, que dice, ahora ya no sos extranjero ni avenedizo, ahora sos co-ciudadano de los santos y además sos integrante de la familia de Dios. Pero para esto tenés que alimentarte de la palabra de Jesucristo. Como Él dice, el que comiere de mi carne, el que se alimentare de la palabra de Jesucristo, de la palabra de Jesucristo, el que comiere de mi carne, como dice en Mateos 26:28, la sangre de Jesucristo es el nuevo pacto, el cual fue derramado para mucho, y así lograr la remisión de los pecados. Es decir, por medio de la sangre de Jesucristo conseguimos el perdón, el indulto, fue quitados nuestros pecados, pero para eso tenemos que abrazarnos a Jesucristo. La sangre de Jesucristo te libra del lazo del cazador y te libra de la peste destructora. Solo en Jesucristo. Gloria a Jesús. En mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él. Sabemos que tenemos que alimentarnos permanentemente de la palabra, de la escritura, del mensaje que nos dejó Jesucristo. Jesucristo fue bien claro y dice, inclusive lo podemos encontrar en Juan 6:56, en Juan 6:56 dice, el que comiere de mi carne, ¿qué quiere decir? El que lee la palabra, el que estudia la palabra de Jesucristo, precisamente la de Jesucristo, la palabra de Jesucristo, y bebe mi sangre, quiere decir que se cubre con la sangre de Jesucristo, será librado de todo pecado, no será libre del lazo del cazador y de la peste destructora, pero para eso debe comer de la carne, que se refiere a estudiar la Biblia, pero lo que explica Jesucristo. Lógicamente, estudiemos toda la Biblia, pero tenemos que hacer hincapié en los mandamientos de Jesucristo, ser obediente a la palabra, ser paciente al mensaje de Jesucristo. Porque en Juan 5:56 dice, en Juan 6:56 dice, el que comiere de mi carne y bebiere de mi sangre, en mí permanece, en Jesús permanece, y Jesús permanece en él, en el que estudia su palabra, el que come de su carne, es decir, el que lee la Biblia y que lee la palabra de Jesucristo y es obediente a la palabra de Jesucristo. Es decir, en resumidas cuentas, para aquellos que no conocen la Biblia se divide en dos grandes libros. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es todo mensaje de Jesucristo, desde el momento que vino, del momento que nació, y todos los mensajes y el plan de salvación nos deja Jesucristo. Podemos encontrar el plan de salvación en el Nuevo Testamento, a partir de Lucas, el libro de los Hechos y todas las escrituras bíblicas, que está hasta el final de la Biblia, que es el último libro, es Génesis. Apocalipsis. Sí, quería decirle que el libro de Génesis es el primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es importante conocer, porque ahí vamos a conocer cómo se creó el mundo, porque la Biblia es el único libro histórico de la humanidad. No hay otro libro que la humanidad tenga, que haga referencia a la humanidad. Es el único libro que tiene un antecedente empírico, un antecedente verdadero, es la Biblia. En la Biblia podemos encontrar del primer libro, que es de Génesis, del principio, hasta el último libro de la Biblia, que es en Apocalipsis. En algunas Biblias dice Revelaciones. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que nosotros, como dice el mandamiento acá, el que comiere de mi carne, que quiere decir que el que se alimentare de la palabra de Jesucristo. Por eso, cuando nos alimentamos, conociendo toda la Biblia, más alimentándonos permanentemente de lo que quiere Jesucristo de nosotros, podemos ser salvos, porque Él dice, el que se alimentare de mi carne tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Esa es la promesa de Jesucristo. Por eso es importante entender que a mí, por ejemplo, como predicador evangelista, me compete predicarles
todo el plan de salvación de Jesucristo, contarles lo que está escrito en la Biblia y lo que indica cómo salvarse, porque lo importante, mi carga es que cada día se salve más gente, más personas, lleguen al conocimiento de que la salvación está por medio de Jesucristo y decirle la verdad, que no se deje engañar con falsos profetas, con falsos predicadores, gente que quiere endulzarle por otros lados con hermosas predicaciones o con hermosos mensajes o con doctrinas vanas, cuando la Biblia, precisamente la Biblia, dice, Juan 6:56 dice, el que comiere de mi carne y bebiere de mi sangre, en mí permanece. O sea, la salvación está por Jesucristo, pero para eso tenés que comer de la Biblia, leer la palabra de Jesucristo. Para que me entiendan, comer de mi carne se refiere, Jesucristo, espiritualmente, hay que leer la palabra de Jesucristo, leer la palabra de Jesucristo. No quieran cambiar, porque el que quiere cambiar le está robando la salvación a miles de personas. Trate de aquella persona que encuentra una Biblia, lea toda la Biblia, pero haga hincapié en el Nuevo Testamento, donde está el plan de salvación. Y ahí cuando usted conoce la verdad que está en la Biblia, y la verdad los hará libre. Y la verdad, ¿sabe cuál es la verdad? ¿Sabe cuál es la verdad? Es Jesucristo, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Jesucristo. Ahora nos disponemos a orar, vamos a pedir a nuestro amado Jesucristo que en primer lugar bendiciones para todos los que están escuchando, que sean bendecidos y prosperados en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Padre amado, quiero pedirte a ti, Jesucristo amado, que tome control de nuestras vidas, que tome control de este mensaje, de esta predicación, y que seas tú el que maneje todo esto. Quiero que seas tú el que hable, Jesucristo amado, por medio del Espíritu Santo. Quiero que tú hables, que me use como instrumento útil. Quiero ser tu instrumento útil para que tú me uses, para que lleve la palabra al corazón de aquellas personas que necesitan realmente de ti, aquellas personas que están desesperadas, que tienen desolación, que están angustiadas, que están tristes, más con todo lo que se viene nuevamente. Entonces te pido, Jesucristo, que tú llegues al corazón y a la mente de cada uno, que le dé fortaleza, que tú le vas a ayudar a librar del lazo del cazador, le va a librar de la peste destructora, porque tú eres el autor y consumador de la fe, y tú has dicho, venid a mí todo lo que estáis cargado y cansado, que yo os haré descansar. Gracias, Jesucristo amado, gracias. Oramos por los que están enfermos, pedimos por ellos también, pedimos para que se empiecen a sanar, que pasen la dolencia que tienen en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Lo libramos, desatamos toda atadura de Satanás, cortamos en el nombre de Cristo Jesús, lo liberamos de toda atadura del mal, lo liberamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Jesús es Amor es un programa donde trabajamos un equipo para poder traerles un mensaje de bendiciones, un mensaje de esperanza, mensaje de sanidad y ante todo presentarles un plan de salvación y decirles la verdad que el plan de salvación está por medio de Jesucristo, así como menciona la Biblia y como dice, el que comiere de mi carne y bebiere de mi sangre, en mí permanece en Jesucristo. No hay otra forma de salvarse, no hay otro Dios. El único Dios por medio del cual nosotros podemos salvarnos es por medio de Jesucristo. Si vos abrazás a Jesucristo, estás abrazando al Creador, estás abrazando al Padre. Si abrazás a Jesucristo, estás abrazando al Espíritu Santo. Si abrazás a Jesucristo, estás abrazando la vida eterna. Gloria a Jesucristo, gloria a Jesús. Amén. Ahora nos disponemos a escuchar una alabanza
se llama ¿Cuál gloriosa será la mañana? Predicador Carlos Horacio Farinás te anuncia que Jesucristo, con todo su poder, viene pronto a buscar a los que esperan en Jesús. Los videos los encontrás en YouTube. Sí, en YouTube como Jesús es Amor. Carlos Horacio Farinás, predicador. Eres la historia inolvidable. Los videos cristianos te ofrecen un plan de salvación por medio de Jesucristo. En YouTube como Jesús es Amor. Por Carlos Horacio Farinás, predicador. El unigénito Hijo de Dios. Enamorado de Jesús, enamorado. Así seguimos con el programa Jesús es Amor. Como le decía, hoy nosotros venimos a decirles que hay un plan de salvación y el plan de salvación está por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único Dios que tenemos como Dios acá en la tierra, es Jesucristo. El mundo tiene esa esperanza y esa salvación que es por vía de Jesucristo. Si nosotros nos prendemos de la mano de Jesucristo, estamos asegurando la vida eterna y además nos estamos asegurando nosotros acá de no padecer todos los tormentos que se avecinan. Gloria a Jesucristo. Amén. Como dice en la Biblia, en Primera de Timoteo 2:5, esto sería el Nuevo Testamento, el libro de Timoteo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Jesucristo es nuestro mediador, uno solo que te salva, Jesucristo, no hay otro, porque hay un solo Dios debajo del cielo dado a los hombres, único Dios en quien podemos ser salvos. Ese se llama Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Jesucristo, autor y consumador de la fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Amén. También sabemos que Jesucristo vino para que tengas vida y para que la tenga en abundancia. Como vemos en Juan 10:10 dice, porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo vino para que vos tenga vida y para que la tenga en abundancia. Jesucristo vino para destruir las obras del mal. Gloria a Jesucristo. Amén. Por ese capitán, las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas. Como decíamos hoy, y como dice el pasaje bíblico, Nuevo Testamento, Juan 6:56, el que comiere de mi carne, dice Jesucristo, tendrá parte en el reino de los cielos. El que come de la carne de Jesucristo, que se refiere al que estudia de la Biblia, de la palabra de Jesucristo. Por eso es que decimos, en el nombre de Jesucristo hay poder, en el nombre de Jesucristo, como vemos en el libro de Marcos 16:15, como dice ese pasaje, que tenemos que ser fiel y tenemos que ser obediente, porque yo le quisiera preguntar a ustedes, a todos, ¿somos obedientes? Principalmente aquel que estudia la Biblia y que tiene más carga frente a Dios, porque tiene más compromiso frente a Dios, porque lee la Biblia. Le quisiera preguntar, ¿usted es obediente a Jesucristo? ¿Come de su carne permanentemente? ¿Habla de Jesucristo? ¿Confiesa y proclama que Jesucristo vino en carne, como dice 1 de Juan 4:2? Conoceremos el Espíritu de Dios, aquel hombre, aquella persona, aquel espíritu que proclame que Jesucristo vino en persona, que proclame que Jesucristo vino en carne, que proclame que Jesucristo vino en hombre, que Dios estuvo acá como hombre. Esa persona que proclama permanentemente que Jesucristo vino en carne, como dice la palabra de Dios, ese espíritu, esa persona es de Dios. Por eso le pregunto nuevamente, ¿usted es obediente? ¿Es obediente a Jesucristo? ¿Hace lo que Jesucristo le manda? ¿Predica el Evangelio de Jesucristo? Como dice en Marcos 16:15, predica, hágase usted la pregunta para saber si es obediente. Porque si usted es obediente, tenga por plena seguridad que el plan de salvación está por Jesucristo y usted va a ser salvo. Pero le pregunto a las personas que conocen la Biblia, ¿usted predica lo que dice el Marcos 16:15?
Marcos 16:15 dice, y por el mundo, y predicad estos santos evangelios a toda criatura, a todo el mundo. Le guste o no, usted le tiene que dar el mensaje para que tenga la posibilidad de salvarse. Darle el mensaje del plan de salvación de Jesucristo. Y por todo el mundo, predicar estos evangelios a toda criatura. Es el primer mandamiento. ¿Usted cumple? ¿Cumple con eso o predica otras cosas? Pregunto. Porque dice, para aquel que cree en Jesucristo, que recibe y cree en Jesucristo será salvo, y el que no será condenado. Ojo. Por eso le pregunto, ¿usted es obediente a Jesucristo? ¿Es obediente? ¿Está en obediencia a Jesucristo? Aquel que predica el Evangelio para que muchas personas se puedan salvar y que muchas personas puedan creer en Jesucristo, creer, ser bautizado y ser salvo y no ser condenado. Esa tiene que ser su carga, su preocupación, estar preocupado que la gente pueda entender el mensaje para que despacito vayan recibiendo a Jesucristo. Porque también hay un mensaje que dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, con solo recibir a Jesucristo estamos siendo salvos. Y después, bueno, vendrá el bautismo y todas esas cosas. Pero lo importante, le pregunto, ¿usted cumplió? ¿Es obediente? ¿Qué pasa si Jesucristo viene hoy a las 12 de la noche? ¿Usted habló a su pueblo, habló a su gente, habló a los hermanos que están alrededor suyo, a los vecinos, y le comentó que hay un plan de salvación y que está próximo a venir Jesucristo? En cualquier momento viene, frente a todas las cosas que se está dando en el mundo, frente a todos los acontecimientos que se está dando en el mundo. Sabemos que Jesucristo viene pronto. En cualquier momento llega. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, viene Jesucristo. Y lo importante es poder cumplir con el mandato que Jesucristo dijo y predicar estos evangelios, llevar a la gente el mensaje de Jesucristo. Otro, comé de la palabra de Jesucristo, te alimentás de la palabra de Jesucristo y de tu boca sale el mensaje de Jesucristo o sale otro mensaje. O sale otro mensaje. Pregunto porque en Juan 16, en Marcos 16 dice, por cuanto has creído y has recibido a Jesucristo, el que cree en Jesucristo es salvo y el que no es condenado. Dice, y estas señales, observen este detalle, estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen en quién? A los que creen en Jesucristo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, y en estas señales echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, y después también sigue diciendo, si tomasen serpiente con su mano, se refiere a que si una serpiente se le prende de la mano cuando usted va a agarrar algo, y hay una víbora, un serpiente, y si usted tiene fe en Jesucristo, Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Teniendo fe en Jesucristo, no en usted, en Jesucristo, esa serpiente no le hará daño, porque usted tiene fe en Jesucristo. La palabra te promete la palabra de Jesucristo te dice, y si te diesen de beber, si te diesen de tomar cosas mortíferas, venenos, y si vos tenés fe en Jesucristo, no te hará daño. Dice, porque el poder de Jesucristo está obrando en tu vida. Si pusiesen sus manos sobre enfermos, si nosotros vamos y oramos sobre un enfermo, creyendo en Jesucristo, y la persona que pide que ore está creyendo en Jesucristo, se sanarán los enfermos, porque esa es la promesa de Jesucristo. Por eso preguntaba, ¿sos obediente a Jesucristo? ¿Realmente haces lo que te manda Él o estás profesando cualquier otra parte de algunas teologías rebuscadas donde se han apartado del camino de Jesucristo? Porque Jesucristo nos manda, en la Biblia está escrito, dice, el que comiere de mi carne, que se refiere al que estudiare la Biblia, el que profesare la palabra de Jesucristo, que diera testimonio de que Jesucristo vino, que vino en persona, que vino en carne y que estaba lleno del Espíritu Santo, como el mismo Jesucristo dijo, mirá, mi Padre en mí y yo en mi Padre, mi Padre en mí y yo en mi Padre, y si no me crees, si no crees lo que yo te digo, mirá mis obras. Por eso es que te invito, hoy en este momento, recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado.
Ahora nos disponemos a escuchar un poema titulado Pan de Vida, Pan de Maná. Es un poema escrito por nuestra poeta argentina Mirta Susana Romero, escritora y hermana en Cristo. Está dedicado a ello. Ahí vamos, escuchamos a Mirta Susana Romero, Pan de Vida, Pan de Maná. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinás, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Pan de Vida, Pan de Maná. En los días soleados, grises y con benditas lluvias, dice Jesús: hermanos, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a ustedes, almorzaré con ustedes y ustedes conmigo. Dice Jesús: hoy derramaré de mi espíritu sobre vuestras obras y en los postreros días. Asimismo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán bendecidos en abundancia. También las manos que comparten el pan de vida recibirán el pan de maná. Entonces al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso, nuestro Jesucristo. En el lugar se comparte el pan con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Dice Jesús: pero yo os digo, amen a vuestro enemigo, como así también amarán a su prójimo como a ustedes mismos. Y las potencias del cielo se verán conmovidas por vuestras obras. Hay un testimonio. En el comedor de Ituzaingó se ha sentido el Espíritu Santo de Jesucristo. Hermanos, reciban las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Y veremos a Jesús venir en las nubes con gran poder y gloria. Él es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias, Karen, gracias. Gracias también a nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero y hermana en Cristo por redactar este maravilloso poema para nuestro Señor Jesucristo y también para el reconocimiento de aquellos hermanos que están trabajando el día a día, preparando comida, sin temor a nada, cuando... Seguimos entonces con la predicación en el programa Jesús es Amor. Sabemos que todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo. Esto podemos encontrar en el libro de los Hechos 2:21. Libro de los Hechos 2:21. Todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo. ¿Salvo de qué? De las tribulaciones, de los sufrimientos. Porque sabemos que el que cree en el nombre de Jesucristo no es condenado. Cree en el nombre de Jesús no es condenado, más el que no ha creído ya es condenado. Por eso te pedimos, te invitamos a que recibas a Jesucristo, que recibas a Jesucristo, que creas en el nombre de Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo.
Sabemos que en Apocalipsis 3:10, último libro de la Biblia del Nuevo Testamento, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a ti de todas las pruebas que ha de venir. Te libraré de todo los sufrimientos. Pero para eso tenés que recibir a Jesucristo. ¿Y a qué sufrimiento se refiere Jesucristo? ¿A qué sufrimiento? ¿A qué pruebas van a venir? Bueno, justamente sabemos que la Biblia, en el libro de Apocalipsis y en otros libros del Nuevo Testamento, y también en el Antiguo Testamento, habla de las tribulaciones, de estas pruebas, dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también guardaré de las pruebas que ha de venir sobre el mundo entero. Y estas pruebas son las tribulaciones. Sabemos que las tribulaciones que ustedes han escuchado en otras predicaciones, las tribulaciones significa amargura, sinsabor, mortificación, escozor, duelo, terremoto, peste, plaga, Tercera Guerra Mundial y toda la maldad, la ira de la bestia, del anticristo, del 666, que en este momento intentan crear un nuevo gobierno, pero no van a tener todavía éxito, no va a prosperar ese nuevo gobierno. Ese nuevo gobierno va a prosperar después que venga Jesucristo. ¿No se preguntaron por qué no puede prosperar y por qué la peste no puede venir con todo todavía? Porque todavía se encuentra la gente de Jesucristo acá en la tierra. Como decimos nosotros, se encuentra el pueblo de Dios, el pueblo de Jesucristo acá en la tierra. Todavía se encuentra la iglesia de Jesucristo. Porque créame, queridos amigos, si nosotros nos unimos entre todos los cristianos y oramos juntos y reprendemos la peste, créame que la peste desaparece, sea veneno, sea virósica, sea inventada por un hombre, sea como le llame, pero es un espíritu de muerte que ha creado Satanás a través del hombre. O sea, Satanás trabaja a través del hombre para poner todas estas cosas al mundo, para atemorizar, porque hay mucha gente que se muere por esta pandemia, gente que se muere por la angustia, gente adulta que pasa triste, angustiada, porque no puede salir, los niños que no pueden salir. Es algo terrible lo que está pasando, pero por eso te digo, recibí a Jesucristo y Jesucristo te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Es una promesa de Dios. Recibí a Jesucristo y te librará de la muerte de la peste destructora, de la muerte que ronda en el mundo. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Sabemos que a medida que pasa el tiempo, se aproxima la venida de Jesucristo. Y Él dice, es necesario que yo acorte los días. Voy a cortar los días a causa de los justos. Los justos son todos aquellos que fuimos justificados por Jesucristo. Acortaré los días, va a vivir. Ninguna carne sobrevivirá, porque dice que es terrible el terror que se avecina. Por eso es necesario recibir a Jesucristo. Todo lo que yo le estoy mencionando está escrito en la Biblia. Tómese el trabajo, busque en Apocalipsis, puede encontrar todo en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, pero mucho de todas estas cosas, de estas profecías, está en el último libro de la Biblia que se llama Apocalipsis, que habla de todas estas cosas. Y dice Jesucristo, si yo no acortare los días, ninguna carne quedará viva, ninguna carne vivirá, ningún hombre aguantará todos los sufrimientos. Por eso es necesario que venga Jesucristo para salvarnos de las tribulaciones. Porque dice, fíjese lo que dice en el libro de Filipenses, que es un libro que está en la Biblia, Nuevo Testamento, en Filipenses 2:10 y 11, dice, todas las rodillas se doblarán en los cielos y en la tierra. En los cielos los ángeles y en la tierra los hombres frente a la presencia de Jesucristo. Y toda lengua y todo labio confesará que Jesucristo es el Señor. Y todo labio confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué tenemos que esperar ese día? Si recibimos a Jesucristo hoy como nuestro único y suficiente Salvador, nos estamos librando de la peste destructora, de la bestia. Gloria a Jesucristo. Amén. Barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Por
Por eso hoy quiero invitarte a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Decí conmigo esta breve oración. Te recibo, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Quiero que tú me anotes en el libro de la vida. Como dice en Apocalipsis, solo entrarán al reino de los cielos aquellos que estén anotados en el libro del Cordero. El Cordero es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Anótame en tu libro, Jesucristo. Quiero estar anotado en tu libro. Quiero ser salvo. Quiero ser templo de tu Santo Espíritu. Quiero ser casa tuya para que tu Santo Espíritu more en mí, como dijo el apóstol Pablo. Dijo el apóstol Pablo, por cuanto has recibido al Espíritu Santo de Jesucristo, en tu cuerpo, en tu vida mora el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Jesucristo. Por lo tanto, ahora soy santo, soy sagrado, porque tengo al Espíritu Santo de Jesucristo, porque soy obediente a Jesucristo, porque profeso, porque predico la fe en Jesucristo, porque predico de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Jesucristo de Nazaret, yo tengo un barco que navega por el mar. Y en ese También barco tenemos en Apocalipsis 2.4, Apocalipsis 2.4. Observen justamente la predicación se viene dando sobre este tema de la pregunta si nosotros realmente somos obedientes a la palabra de Jesucristo. Si nosotros nos llamamos cristianos, tenemos que ser obedientes a Jesucristo, comer de su carne, o sea, estudiar la Biblia, alimentarnos con la palabra de Jesucristo, estudiando la palabra de Jesucristo. Eso es ser obediente, obediente a Jesucristo. Fíjese lo que nos dice en Apocalipsis 2.4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2.4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntate y haz la primera obra. De lo contrario, vendré pronto a ti y te quitaré todo, y te quitaré el candelero del lugar, te quitaré la iglesia, si no te hubieres arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados y hacernos un estudio, una introspección, es decir, un estudio dentro de nosotros mismos, que sería la introspección, estudiarnos nosotros mismos, analizarnos nosotros mismos, esa es la palabra introspección, analizarnos nosotros mismos para entender y analizar y decir, ¿estoy cumpliendo los mandatos de Jesucristo? Porque yo me llamo cristiano, pero ¿cumplo lo que dice Jesucristo? Yo me llamo cristiano, digo ser cristiano y voy a la iglesia como cristiano, pero predico lo que dice Jesucristo, o predico cualquier otro pasaje, o predico de la ofrenda o el diezmo. Esto no es para hacer plata de una religión. Esto es para presentar un plan de salvación. Sí es verdad que hay prosperidad en Cristo Jesús, porque si ponemos a Jesucristo en primer lugar, seguramente vamos a ser prósperos y benditos. Seguramente si yo quiero tener una casa voy a tener, si quiero tener un auto lindo voy a tener. Por supuesto que si yo no niego la prosperidad, porque todas las cosas vienen para bien, pero el Evangelio no es para hacer un comercio. El Evangelio es para presentar a otra persona para que encuentren realmente un plan de salvación. Y el plan de salvación está por medio de Jesucristo. El plan de salvación está por medio de Jesucristo. Hay que contarle a la gente, hay que predicarles a la gente. Si no, ¿de qué manera se pueden salvar las personas que están del otro lado si no conocen el verdadero Evangelio? Por eso es que quiero que realmente se enteren. Y en Apocalipsis 2.4 dice, pero tengo contra ti. Fíjese que llamamiento de atención a todos aquellos que se han alejado del primer amor. El primer amor es amar a Jesucristo. Dice, cuando estamos llenos del primer amor de Jesucristo, como dice las Escrituras, y de su interior correrán ríos de agua vivas. Quiere decir que en mi interior corre el Espíritu Santo, siento ese gozo, esa alegría, y
cuando hablan o cuando pienso de todo lo que Jesucristo sufrió, me pone triste, me hace llorar cuando todo lo que Jesucristo sufrió, porque vivo en carne lo que Jesucristo, porque Él sufrió por culpa tuya y por mí, vino y murió por vos y por mí. Vos tenés que ir a buscar la salvación, ir a Jesucristo y pedir la salvación, porque la salvación está por medio de Jesucristo. No te dejes robar la salvación, no te dejes robar la salvación. Hay muchas teologías que en estos últimos tiempos, que es el plan de Satanás para destruir el Evangelio. Muchas teologías que te desvían del camino, muchas teologías que te llevan para otro lado, y vos tenés que tratar de centrarte y volverte al primer amor, volverte a Jesucristo, amalo a Jesucristo, porque dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Recordá, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntate y hacé las primeras obras, de lo contrario vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero, te quitaré tu iglesia de su lugar, si no te hubiese arrepentido. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuchen, iglesia, escuchen, hermanos, vuélvanse al primer amor, traten de abrazarse a Jesucristo. ¿Cómo se pueden abrazar? Comiendo de su palabra, como dice Jesucristo. Tenés que comer de su carne, es decir, comer, estudiar la Biblia, leer de Jesucristo, interiorizarte la vida de Jesucristo, saber más de Jesucristo. Porque yo escucho a mucha gente, a predicadores y a personas que te conocen el Antiguo Testamento y te conocen de la historia yo puedo pasar todo el día hablando con ustedes del Antiguo Testamento, de hecho me estudié todo, y quisiera decirle que no hay que perder tanto tiempo. Sí, estudie como fundamento, como base, pero el plan de salvación realmente está en el Nuevo Testamento y está en lo que dice Jesucristo. En resumidas cuentas, toda la Biblia fue un plan de salvación creado por Dios, del libro de Génesis al último libro de Apocalipsis, todo, pero el plan de salvación está después de la venida de Jesucristo. Del momento del que vino Jesucristo en delante, ahí se presenta un plan de salvación, como hoy compartía con ustedes, que Jesucristo decía, en la sangre de Jesucristo dice, la sangre de Jesucristo es el nuevo pacto, el cual fue derramado por mucho, y así lograr la remisión de los pecados por medio del derramamiento de sangre, porque en el Antiguo Testamento decía que si no había derramamiento de sangre no había perdón de los pecados. Bueno, Jesucristo vino y derramó la sangre por todos nosotros. Solo nosotros tenemos que ir y abrazarnos de Jesucristo y recibimos el perdón y estamos salvos. ¿Cómo nos abrazamos? Recibiendo a Jesucristo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Recibí a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese Así sigue diciendo, y repetimos esta parte que es muy importante, lo pueden encontrar en Apocalipsis 2:4. Este mensaje, el ángel habla a Juan en la isla de Palmos, después de mucho tiempo de estar preso en la isla de Palmos por los César, fue enviado a ese lugar. El último apóstol que quedó de ese tiempo ya tenía arriba de 100 años y escribe, pero tengo contra ti, dice el ángel a las iglesias, a las 7 iglesias, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y hacé las primeras obras, o sea, volvé atrás y volvé a hacer las primeras obras. De lo contrario, vendré pronto y te quitaré todo de su lugar, si no te arrepientes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso, hermano, es necesario que si nosotros hasta hoy, hasta el momento que escuchaste esta predicación, venías equivocado, creyendo que ir por el Antiguo Testamento y abrazando al papá te iba a salvar, te digo, hoy te doy esta noticia, estás equivocado, estás equivocado. Tenés que estudiar todo el Nuevo Testamento, pero el plan de salvación
está por Jesucristo. No abrazando al papá te va a salvar, tenés que abrazar al hijo. Abrazando a Jesucristo estás abrazando al papá, porque el papá está en Jesucristo. No en vano Jesucristo vino y murió en la cruz, y este plan de salvación creó el creador del universo por medio de Jesucristo para que vos y yo nos salvemos. No te equivoques, no te dejes engañar con religiones falsas, mentirosas, que te llevan y te dicen que abrazando al Padre. Hay religiones mentirosas que te dicen, si no tenés al Padre, si tenés al Padre, tenés al Hijo. Y eso es mentira. En la Biblia no es así, porque lo estamos leyendo acá en la Biblia, estoy compartiendo con ustedes. Si no tenés a Jesucristo, primero en lo que es la fe, lo que es lo espiritual, lo que es la fe en Jesucristo, lo que es de Dios, dice, no es como el mundo que primero está el Padre, por supuesto, porque si no hay Padre no hay Hijo, pero en lo que respecta al cristianismo, dice, primero tenés que abrazar a Jesucristo para poder abrazar al papá. Abrazando a Jesucristo estás abrazando al Padre, creador del universo, al Dios todopoderoso, pero tenés que abrazar a Jesucristo, ¿me entienden? Para aquellos que están escuchando por primera vez, no se confundan, no se dejen engañar. Algunos les llevan por otro lado, dice abrazá esto, abrazá aquello. No, tenés que abrazar, tenés que buscar, tenés que recibir a Jesucristo. Recibiendo a Jesucristo, vos estás recibiendo a Dios, creador del universo, al Dios Padre, para que me entienda. Y también estás recibiendo al Espíritu Santo, estás recibiendo a Jesucristo. Cuando estás abrazando a Jesucristo, estás abrazando al creador del universo. No te dejes engañar. Esto lo dice en la Biblia y lo dice en el Nuevo Testamento. Por eso es que te compartía, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque hay muchos que caen en el mismo problema que cuando decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, hermano mío, ¿por qué te apegas tanto al Antiguo Testamento? ¿Por qué te volvés tanto a la ley? ¿Por qué te volvés a la ley? Si hoy ya vivimos por obra y gracia al amor de nuestro Señor Jesucristo. No te vayas a la ley, porque si somos obedientes a Jesucristo, estaríamos cumpliendo la ley. Por eso, volvete a Jesucristo, abrazate a Jesucristo, recibilo a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. No sea testarudo, hermano, porque te asegurás el infierno, el lago de fuego, porque más terrible es la condena para aquellos que están con una Biblia en la mano y están ignorando a Jesucristo y están predicando de Dios te bendiga, Dios te salve. ¿Y Jesucristo cuándo? ¿Y Jesucristo cuándo, hermano? ¿Por qué son testarudos? ¿Por qué se buscan el infierno? ¿Por qué no se prenden de Jesucristo y se aseguran la vida eterna? ¿Por qué son testarudos, hermano? ¿Por qué siguen a las doctrinas que han creado los Illuminatis? Han creado doctrinas para formar pastores, predicadores. Guíense por la Biblia está la palabra, hermano, no se vayan. Y aparte, recuerden que si usted tiene una Biblia en la mano, es porque Dios le eligió a usted para que lleve el mensaje de Jesucristo a la gente que necesita. Usted le tienen que llevar el plan de salvación por medio de Jesucristo. Tienen que ir y comentarle, ¿sabe, señor, sabe, señora, sabe, chico, que hay un plan de salvación por medio de Jesucristo? Y si vos recibís a Jesucristo, ninguna peste va a llegar a tu casa, porque la sangre de Jesucristo ya nos cubrió todo. Gloria a Jesucristo. Amén. Está escrito, Jesucristo de Nazaret. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Sabemos, como decía, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepentite y volvés a las primeras obras. De lo contrario te quitaré todo. Esto para aquellos que siguen testarudos, predicando otra cosa cuando deberían predicar solo de Jesucristo. Y también después dice en Jeremías, fíjese el Antiguo Testamento, Jeremías 6:16, y así dijo Dios, paraos en el camino y mirad, y preguntad cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino. Paraos en el camino y mirad, y preguntad cuál es la senda antigua, cuál es el verdadero camino, cuál es el verdadero camino. Sabemos que el verdadero camino es Jesucristo. Jesucristo es el buen camino, el verdadero camino, porque en Jesucristo hallarás descanso para vuestra alma. Gloria a Jesucristo. Amén. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por
Sabemos que hay un solo camino y ese camino es Jesucristo. El camino de la salvación me refiero, porque después está el otro camino que te lleva a la perdición, te lleva al infierno, al lago de fuego. Para todos aquellos que no predican el Evangelio de Jesucristo, como dice en primera de Juan 4:2, esa persona no tiene el Espíritu de Dios. Solo tiene el Espíritu de Dios aquel que predique que Jesucristo vino en carne, aquel que predique de Jesucristo, que dé testimonio de la vida de Jesucristo, que anuncie la venida de Jesucristo, esa persona tiene el Espíritu de Dios, y si no, de lo contrario, es el anticristo. Lea en primera de Juan 4:2, ahí tiene bien clarito, estos apóstoles hablan después de haber tenido la unción del Espíritu Santo, después de los días Pentecostés. Por eso ahora tenemos un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Y Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo dice Jesucristo. Hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesús. Enamorado de él, en mi corazón está escrito. Vamos a escuchar una alabanza que dice, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Por Bebo. Y seguimos con el programa Jesús es Amor. Ahí vamos entonces, ¿cómo no creer? Los pescadores que en ese barco van. Bueno, recién predicábamos sobre el tema de Apocalipsis 2:4 y decíamos, pero tengo contra ti que vos has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. De lo contrario, vendré pronto y te quitaré tu candelero, te quitaré de su lugar, te quitaré todo. Así que yo les quiero comentar a aquellos que tienen una obligación en el sentido de que profesan la palabra, que tienen la Biblia en sus manos. Recuerden que hay que predicar el primer amor, y el primer amor es nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces las cosas, la vida, los problemas, el comedor, el taller, la cantidad de funciones que tenemos en la iglesia nos hace olvidar del primer amor, y ahí es donde nos alejamos realmente de nuestro amado Jesucristo. Por el otro lado, a veces por las preocupaciones nos dejamos la oración, y la oración a veces la hacemos pidiendo por otro lado, cuando en realidad la oración tiene que ser pura y exclusivamente por medio de Jesucristo. Por eso también vemos en el Antiguo Testamento, en 6:16, que dice, paraos en el camino y mirad y preguntad cuál es la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino? Sabemos que el buen camino es Jesús, porque allí hallará descanso para vuestra alma. Hay un solo camino y ese camino se llama Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. Sabemos que hay un solo camino y una sola puerta para la salvación, una sola puerta. Y esa puerta es una puerta estrecha, y la puerta es Jesucristo. Porque Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare se salvará. Y lo podemos encontrar en Juan 10:9, en un libro de la Biblia, Juan 10:9, porque estrecha es la puerta de Jesucristo y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Porque estrecha es la puerta de Jesucristo y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Pocos son los que entran por ella. Por eso te invito a que entre por la puerta estrecha y del poderoso Jesucristo, puerta estrecha del poderoso Jesucristo. Sabemos que son pocos los obedientes que logran entrar al reino de los cielos. Pocos son los que se salvan, y la salvación solo está por medio de Jesucristo. Porque ancha es la puerta y espacioso, grande el camino que te lleva a la perdición.
porque ancha es la puerta y espacioso es el camino, grande, pero este camino te lleva a la perdición. Sin embargo, la puerta estrecha es de Jesucristo, con un camino angosto que te lleva a la vida eterna. Gloria a Jesucristo. Amén. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por ese capitán. Yo tengo un barco que navega. Ahora nos disponemos a escuchar otro poema, un poema que dice Canta a nuestro Rey. Este poema es titulado Canta a nuestro Rey, es un poema titulado, redactado por nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero, y además ella es hermana en Cristo, y redactó este poema basándose a un predicador titulado Un predicador del desierto, porque predica por diferentes lugares, en la calle, en la vereda, frente a su casa, donde puede. Este predicador llamado Ricardo de las Tierras de Malvinas, Argentina. Este predicador lleva el mensaje de Jesucristo al corazón de las personas en todo lugar y en toda parte, en todo tiempo y en toda hora. Vamos a escuchar este poema que fue dedicado a Ricardo y a Isabel, y se llama Canta a nuestro Rey. Ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinás, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Canta a nuestro Rey. En los bellos días, párpados despiertos y ventanas abiertas. Jesucristo trae la palabra a su pueblo. Por cuanto has recibido y has creído, en el nombre de Jesús, te dio potestad de ser hijo de Dios. El Espíritu viene en el nombre de Jesús. Ese Espíritu te revela los misterios de Jesucristo, para que lo prediques a toda criatura en el universo. Por las tardes, cuando el poniente deja sus últimos colores, comienza al aire libre la palabra de Jesucristo. Exclama el predicador en el desierto: Dios de esperanza mía, castillo mío, mi Rey, mi Jesús, solo en ti confío. El predicador dice a los caminantes: reciban al Espíritu Santo de Jesús y tendrán vida eterna. Jesús, bendecid al predicador Ricardo en el desierto. Bendecid a Isabel, que sostiene el brazo que levanta el arco. Avancen juntos con el Espíritu Santo de Jesucristo. Entonces veremos a Jesús viniendo sobre una nube, con gran poder y gloria. Y en el lugar se siente el Espíritu Santo de Jesucristo. Con voz de júbilo y sonidos de trompetas, canten a Dios, canten, canten a nuestro Rey, porque Dios en Jesucristo eternamente. Amén. Gracias. Gracias Karen, gracias a nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero. Repetir una partecita más. Recuerden, cuando hablamos de la puerta estrecha, es la puerta de Jesucristo, y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Por qué estrecha? Porque nos limita a unas cuantas cosas, a ser obediente a la palabra de Jesucristo. El que comiere, dice, de mi carne, que comiere de mi palabra, el que estudiare la Biblia,
de la Biblia tendrá parte conmigo en el reino de los cielos, dice Jesucristo. Jesucristo dice, yo estaré con él y él estará conmigo, pero para eso hay que leer, estudiar la palabra de Jesucristo. Y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, pocos son los que entran por ella. Por eso te invito a que entres por la puerta estrecha del poderoso Jesucristo. Sabemos que son pocos los obedientes que logran entrar al reino de los cielos, obedientes porque predican el Evangelio de Jesucristo. Pocos son los que se salvarán, y la salvación solo está por medio de Jesucristo, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Recuerden, esa es la otra, la parte contraria. Dice, porque ancho es la puerta y espacioso el camino, donde la parte cómoda, es todo fiesta, todo esto, sin importar nada, ese camino te lleva a la perdición. A veces nosotros tenemos que vivir un poquito, ser un poquito obediente a Jesucristo para estar sujeto a la palabra de Él, y ahí vamos a hallar la libertad que nuestro interior necesita, que nuestra alma y nuestro espíritu necesita la libertad. Esa libertad interior lo hallamos, los conseguimos cuando nos abrazamos de Jesucristo. Por eso es que hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Porque también dice, este es el testimonio de Dios que ha entregado vida eterna, y la vida eterna está por medio de Jesucristo, porque Dios por medio de Jesucristo se presentó a nosotros, se presentó como hijo, y el que tiene a Jesucristo tiene la vida, el que no tiene a Jesucristo no tiene la vida. Por eso también vemos en Mateo 7:21 dice, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad del que envió a Jesucristo, la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Esta es la voluntad del que envió a Jesucristo, que todo aquel que ve a Jesucristo y cree en Jesucristo tiene vida eterna, y Jesucristo le resucitará en los postreros días, es decir, en los últimos días, para entrar al reino de los cielos. Es decir, debemos hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, es necesario recibir y creer en Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, el Creador, del Padre, que se reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por eso es que empecé con el programa diciéndoles, el que abraza a Jesucristo está abrazando al Padre, Creador del universo. El que abraza a Jesucristo está abrazando al Espíritu Santo. El que abraza a Jesucristo tiene la vida eterna. El que abraza a Jesucristo se salva a él y toda su casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesucristo de Nazaret, yo tengo un barco que navega por el mar. Vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro amado Jesucristo por este momento. Gracias porque pudimos llevar este mensaje al corazón de las personas. Vamos a orar y vamos a pedir que esté bendiciendo a cada uno de los que están escuchando, sea por YouTube, por videos, por Facebook, por el aire, a todas las personas, que el Espíritu Santo se mueva, que el Espíritu Santo utilice mi vida, mi palabra, para que llegue a ustedes. Por medio de mi palabra llegue el Espíritu Santo a ustedes, llegue el Espíritu Santo de nuestro Dios. Pido a mi Dios amado ser instrumento útil para mi amado Jesucristo, para que Él se exprese a través de mi palabra y que pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes que necesitan realmente. Decirles a ustedes que nuestro amado Jesucristo, Él te librará del lazo del cazador y te librará de esta peste destructora, pero si te abrazás de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo te libra de toda peste, de toda enfermedad, de todo sufrimiento. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, porque Jesucristo ha dicho, venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Venid a Jesucristo y Él te hará libre. Gloria a Jesucristo. Amén y amén.